Un abrazo. Gracias, muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias por tu entrada. Bueno, pues buenos días a todas y todas. De nuevo estamos un año más, nos encontramos aquí. De nuevo, como el año pasado, de manera virtual, hemos querido activamente seguir siendo prudentes y aprovechar el potencial técnico de los medios telemáticos para no perder la oportunidad de encontrarnos en este espacio de la estrategia de bioética con y para los comités de ética sistémica. Este año la jornada está coorganizada con el CEA del Costa del Sol, como muy bien ha dicho nuestro secretario general. Y también yo me quiero sumar expresamente al agradecimiento que ya él ha expresado a este comité. De manera que muchísimas gracias, Felipe Berjano, pediatra, neonatólogo del Hospital Costa del Sol, máster en bioética, presidente del CEA y sobre todo, muchísimas gracias, compañeras y compañeros del comité. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir, de debatir sobre temas y escenarios bioéticos de candente actualidad para la ciudadanía, para pacientes, para profesionales sanitarios y que colocan a los CEA, nos colocan a las personas que somos miembros de los CEA en el escenario crucial de utilidad para el que fueron creados como órganos consultivos interdisciplinares, expertos en deliberación, con el fin principal de mejorar la vida de las personas y los entornos donde ésta tiene lugar, de una manera integral e integrada, respetando los valores y los principios y ponderando acciones que contribuyan a la disolución o al menos a una mejor solución de los conflictos éticos. Desde la estrategia de bioética os damos la bienvenida a todos y todas. Esperamos que la jornada, yo espero que la jornada, me consta que desde la estrategia de bioética y desde la Consejería de Salud se suman a ello, que esta jornada logre llenar nuestras expectativas y al finalizar no solo sepamos más, porque esto no va solo de conocimiento, sino que también sintamos más. Nos sintamos más sensibles, nos sintamos más prudentes, más conscientes y más garantes de los valores de la comunidad civil que nos construye. Ojalá que nos vayamos con la intención nuevamente el año próximo de encontrarnos en una nueva jornada para visibilizar otras temáticas al servicio del crecimiento de la bioética como teoría y como práctica social en nuestro entorno. Y bueno, hasta aquí un poco esta pequeñísima bienvenida que yo os quería dar, porque bueno, ya todas y todos los que me conocéis sabéis que yo soy mujer de comités. Y antes de pasar a presentar a nuestro conferenciante, tengo un encargo con 4 cuestiones de orden práctico y organizativo que, bueno, pues os voy a comentar yo. La primera es deciros que el chat estará solo visible para los moderadores, para evitar conversaciones paralelas, ya que lo que pretendemos con esta medida es mantener la atención. Y dado el esfuerzo que los ponentes han hecho, pues se merecen todo nuestro esfuerzo también en esta dirección. Entonces, al final de cada ponencia se leerán algunas preguntas que hayáis ido realizando en función del tiempo también que nos vaya quedando y del interés de las mismas. La segunda cuestión tiene que ver con que durante la mañana se realizarán varios controles de asistencia. Para ello se enviará un enlace en el chat. Debéis pinchar en él e incluir el número que se dirá o que aparecerá en pantalla en su momento. La tercera cuestión, pues que como veis, porque creo que ya se os ha facilitado, se ha colgado al inicio del encuentro, el programa ha sufrido un pequeño cambio, retrasándose aproximadamente unos 20 minutos las intervenciones a partir de media mañana. Esto tiene que ver con la reciente constitución de la Comisión de Evaluación y Garantía, como prácticamente todos ya sabéis. Esta comisión tiene como objetivo la prestación de ayuda a morir en Andalucía, garantizarla, claro, y nos ha parecido una oportunidad contar en esta jornada como ponente con su presidente, Juan José Sánchez Duque, al que desde la estrategia de bioética y desde este comité organizador agradecemos muy especialmente su disponibilidad. Y por último, deciros que la jornada va a ser grabada con la pequeña excepción de que una de los ponentes pues, no desea que se editen los vídeos y demás, pero esto ya lo ha explicado
lo ha valorado Maribel y ella está de acuerdo con. Entonces, bueno, ya sin más dilación, ahora sí voy a pasar a presentarles al protagonista de la conferencia inaugural. Se trata de Francisco José Alarcos Martínez. Tiene un extensísimo currículum que me resultaría imposible de enumerar aquí, pero bueno, valga como muestra decir que es catedrático de Ética Teológica en la Facultad de Teología de Granada, de la Universidad Loyola de Andalucía, y director de la Cátedra Andaluza de Bioética de la Universidad Loyola. Es miembro del Comité de Bioética de Andalucía y consultor en diferentes comités de ética asistencial. Forma parte del Consejo Asesor de la revista As Brevis de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Ha publicado múltiples libros y revistas, ha sido profesor invitado en otras universidades y escuelas de posgrado y ha participado en un sinfín de conferencias, en congresos y en actividades divulgativas. De manera que muchas gracias, Paco, por tu compromiso con la bioética y por aceptar el reto de esta conferencia inaugural que lleva por título La objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Cuando quieras, Paco. Muy bien, gracias, Leonor. Un saludo para todos. Buenos días. No os podéis imaginar la cantidad de vueltas que uno tiene que hacer a la hora de tratar de presentar este tema, la objeción de conciencia dentro del ámbito de la salud, porque el nivel de novedades que van apareciendo permanentemente, yo creo que estamos reiniciando permanentemente la reflexión sobre el tema de la objeción. Y cuando me puse a preparar un poco qué os podía decir o compartir en este momento, hay muchos de vosotros que ya conocéis perfectamente las cuestiones de objeción de conciencia, pero yo voy a tratar de hacer algo quizás menos correcto y más provocativo de cara a que suscitemos donde, a mi modo de ver, se sitúan los grandes retos que tenemos en el marco de la bioética, en este caso en la objeción de conciencia con temas de salud, pero no solo con eso. Para ello voy a poner y voy a tratar de hacer un decálogo. Ya sabéis que aquello del decálogo entre el pueblo y Yahvé cuando baja Moisés del Sinaí genera ya el primer conflicto entre lo que quería el pueblo y lo que Dios le pedía. Bueno, en el fondo la objeción de conciencia siempre es un conflicto entre la ley y las convicciones personales en lo más profundo de cada uno. Pero quería hacer un decálogo. No me han salido 9, pero no me han salido 10, me han salido 9, pero la novena puede desglosarse quizá en algunos más. Y voy a tratar de hacer lo siguiente. Voy a tratar de hacer un recorrido por cómo llegamos hasta esta situación en la que nos encontramos actualmente, desde una objeción de conciencia ignorada y perseguida durante muchos años. El segundo punto, la objeción de conciencia reconocida siempre en un marco de tensión entre un derecho humano o un derecho subjetivo. Vamos a ver cómo eso se puede, reflexionar. Creo que un tercer elemento que me surgía también para poder compartir era el tema de la objeción de conciencia ideologizada. El cuarto, distinguir la objeción de conciencia de la confusión con la que a veces se habla de ella, identificándola con objeción de ley, con desobediencia civil, con insumisión. Y eso me parece que tenemos que clarificarlo. El quinto epígrafe lo voy a dedicar, aunque sea rápidamente, a hablar de la objeción de conciencia desde la madurez moral. El sexto, la objeción de conciencia como colisión entre derechos y deberes por una parte y valores por otra, que sería el marco del diálogo entre el bioderecho y la bioética. En séptimo lugar, la objeción de conciencia burócratamente registrada. Esto es un fenómeno absolutamente nuevo. Voy a abordar un tema que está en plena efervescencia, si es posible o no la objeción de conciencia institucional, de instituciones. Y el número 9, o el noveno apartado, lo voy a dedicar
a la reflexión inconclusa ante los nuevos temas que nos van a ir surgiendo y que están ya presentes sobre el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un tema, empezando por el principio, que a nivel histórico tiene muy poco recorrido. Muy poco recorrido. Aquello que hacían los primeros cristianos en el circo romano no era objeción de conciencia. Era simplemente la negación a reconocer la autoridad que tenía el emperador de Roma sobre los ciudadanos y no estaban dispuestos a someterse a la voluntad del emperador, porque para ellos la única voluntad que debía ser seguida era la de Dios. Por tanto, la objeción de conciencia, que es verdad que tiene sus precedentes, así grosso modo parece de una larga historia, realmente es de antes de ayer. Empieza fundamentalmente en Estados Unidos en el año 1935 por parte de los testigos de Jehová, 2 niños que fueron expulsados de la escuela en Pensilvania por negarse a saludar la bandera de su país, ya que, bueno, de acuerdo a sus creencias religiosas, aquello constituía un acto de idolatría. Y chocaba con eso que dice el libro del Éxodo en el capítulo 20, versos 3 y 5, de que no se puede adorar a falsos dioses. Pero es que en España el primer caso de objeción lo tenemos durante la Guerra Civil. Fijaos, Estados Unidos 1935, España 18 de agosto 1937. Un miembro de los Testigos de Jehová, Antonio Garagallo, fue fusilado en Jaca por su negativa a incorporarse al Regimiento 17 del ejército de Franco, intentando ir a Francia, después de haber comunicado a sus superiores en el acto de jura bandera que no podía empuñar la arma de acuerdo con un texto también bíblico, Isaías 2:4. Estamos hablando de que la objeción de conciencia es un elemento que emerge en el marco de la ética, de la moral, hace menos de un siglo y que ha tenido diferentes momentos, diferentes escenarios en los cuales se ha ido pergeñando. Si me permitís rápidamente, prácticamente no existía este conflicto hasta los años 70, donde se empieza a dar por primera vez por parte de los sectores más jóvenes, vinculados fundamentalmente a movimientos de izquierda, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. La única vez que se recoge en la Constitución española el derecho a la objeción de conciencia. Pero donde va a empezar realmente a ponerse en nuestro contexto de manifiesto es a partir de la ley de 1985, de la ley de interrupción del embarazo. Luego en el año 2010 con la segunda ley que hace ya el gobierno Zapatero y ahora con la ley de eutanasia. Parece que son en estos momentos de tensión entre lo que entendemos como derechos que tenemos los seres humanos a nivel subjetivo y los derechos que tenemos como formulaciones ya a nivel universal, los derechos humanos a nivel universal, y los conflictos que se dan precisamente para aquellos que deben acompañar que esos derechos se puedan realizar. En este caso, bueno, un derecho humano, ciertamente el derecho a la vida, el derecho a la vida entendido no en clave de que tengo derecho a estar vivo eternamente, sino, y alguien tiene el deber de otorgarme la posibilidad de vivir eternamente porque tengo derecho a ello. Nadie se quiere morir, pues alguien tiene que facilitar ese derecho a la vida. No me estoy refiriendo a ese derecho, que es bastante oscuro, me estoy refiriendo al derecho a que nadie tiene derecho a poner fin a mi vida. Yo tengo derecho a ser protegido, cuidado, respetado. Eso es un valor universal. Los valores universales son aquellos que de alguna manera tenemos consensuados, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que han de ser protegidos, cuidados y respetados. Y cuando eso colisiona, porque hay alguien que dice yo tengo un derecho subjetivo, surge de mí, que alguien genere el deber, yo genero el derecho, por tanto yo tengo derecho a,
no está reconocido en los derechos humanos, pero lo que hago es que me voy a exigir que alguien cumpla aquello que yo subjetivamente tengo derecho. Este es el primer elemento de choque importante. El conflicto entre lo que jurídicamente se han marcado los grandes códigos normativos sobre los derechos humanos y luego los derechos subjetivos. Y los derechos subjetivos están siempre sostenidos en valores. Es decir, aquello que uno considera que es valioso para él y sin embargo otro considera que eso que para mí es valioso para él no lo es. Esto tuvo sus grandes tensiones, sobre todo en la guerra de religión entre protestantes y católicos en Centro Europa, y al final acabó resolviéndose con un famoso principio, el principio de la tolerancia. Es decir, los valores personales, que no los podemos imponer a los demás, son valores que han de ser protegidos, cuidados, respetados, pero no de manera absoluta, porque pueden precisamente ser diferentes los que tenemos unos a los que tenemos otros. Y eso significa que hemos de ser capaces de convivir en sociedades plurales, con diferentes cosmovisiones morales, con diferentes formas de entender qué es lo bueno, lo justo, lo valioso, y que hemos de ser capaces de convivir de una manera tolerante con esa pluralidad de mundos axiológicos en la que nos encontramos. Bueno, esto que yo creo que se consiguió, sobre todo a partir de la Paz de Westfalia, ha ido llegando hasta nosotros de una manera difusa, porque, y este sería el tercer elemento que quería remarcar, hemos llegado, sobre todo en la década de los 70 y de los 80, a una forma de entender la objeción de conciencia desde los valores personales de cada uno, de una manera que no tiene nada que ver con la moral, sino con la ideología. El segundo Marx hablaba de que la ideología es conciencia falsa de la realidad. Bueno, la objeción de conciencia ideologizada. En los años 70, por los grupos de izquierda que se iban posicionando en contra pues, del servicio militar obligatorio, de aquellas prácticas que estaban institucionalmente constituidas en sociedades cerradas. Curiosamente, en los 80, cuando aparece, por ejemplo, lo que os comentaba antes, la ley del aborto en el año 85, etcétera, etcétera, parece que ya la objeción de conciencia no es una cuestión de izquierda y de progre, sino que es una cuestión de derecha y de conservadores. Y me parece a mí que aquí tenemos que darle una vuelta porque tenemos que plantear la objeción de conciencia en el sentido estrictamente moral desideologizadamente. Es decir, no en función de categorías ideológicas, sino en categorías axiológicas. Este para mí es un elemento fundamental. Es decir, la objeción de conciencia está vinculada al mundo de los valores, no al mundo de la ideología. Las ideologías son bastante caducas y bastante inconsistentes y por otra parte bastante intolerantes. Yo me agarro o me aferro a un sistema de ideas del cual tengo que sacar todas las respuestas para articular toda la realidad, olvidando un principio elemental y es que la realidad siempre supera la idea. La realidad siempre es mayor que lo que yo puedo atrapar ideológicamente con mi manera reflexiva o de análisis racional. Y esto me parece importantísimo. La objeción de conciencia está desvinculada o debería estar desvinculada de categoría ideológica. No es ni de derecha ni de izquierda. Va vinculada a la conciencia moral estrictamente personal, donde yo considero que estoy dispuesto incluso a entregar lo más valioso que es mi propia vida por no ceder ante aquello que considero que es para mí inmoralmente. Pero que eso que yo para mí es inmoral no lo puedo imponer a los demás. Este sería el principio de tolerancia.
Por tanto, yo creo que estamos en un contexto de objeción de conciencia muy ideologizada, vinculado, dependiendo de qué tema, a unos grupos u otros, olvidando de que la objeción de conciencia siempre va ligada a las convicciones axiológicas en las cuales cada uno construye su vida. En el cuarto punto, me parece importante que precisamente a partir de aquí seamos capaces de distinguir la objeción de conciencia con lo que no es objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es objeción de ley. Y mucha gente que, por ejemplo, está en contra de la ley del aborto o de la ley de la eutanasia, entiende que tiene que hacer objeción de conciencia. No. La objeción de conciencia jamás es objeción de ley. Yo puedo estar en contra de una ley y, sin embargo, puedo acatarla y cumplirla. Tampoco es la desobediencia civil. Y es que nos organizamos para no aceptar esta ley que se ha aprobado legítimamente por nuestros representantes políticos. Por último estaría la insumisión, es decir, aquellos que, ante, por ejemplo, el dictamen de un juez que te obliga a cumplir una determinada sentencia, tú te niegas y te conviertes en un insumiso, es decir, no aceptas el imperativo legal, jurídico que te obliga a algo. ¿Y esto por qué? Pues porque la objeción de conciencia puede darse en personas que estén a favor o en contra de la eutanasia ideológicamente previamente y, sin embargo, en casos concretos, tener que realizar una eutanasia o un aborto, también por imperativo de la conciencia. Por tanto, la objeción de conciencia la hemos ido vinculando a otras figuras que no tienen nada que ver con lo que es sensu stricto la objeción de conciencia en sentido moral, ¿vale? Por eso me parece importantísimo que si la situamos ahí, el quinto elemento que hemos de abordar es la madurez moral para realizar la objeción de conciencia. Si la desparasitamos de ideología, resulta que nos encontramos con la propia identidad personal del quién soy yo, quién es cada cual. Ese desarrollo de lo que yo me entiendo como identidad personal única y repetible, en la cual descubro que se sostiene mi vida, el sentido de mi existencia, es donde yo precisamente descubro lo que debo hacer o no debo hacer. Siempre en relación con lo real, siempre en relación con las decisiones donde tengo que tomar, bueno, una postura porque dependen de mí. Sobre lo que no depende de mí no se puede, esto ya lo decía Aristóteles en el capítulo 3 de la Ética Nicómaco, cuando hablaba de la deliberación, sobre lo que no depende de mí no se puede hacer ningún planteamiento. ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia siempre es eminentemente práctica, es decir, es ante una realidad que me pide una respuesta donde yo me encuentro en un conflicto de valores. Me encuentro en un conflicto de valores yo y se encuentra también el otro sujeto en un conflicto de valores. Esto me parece importante. ¿Cómo se madura la conciencia? La conciencia moral, la conciencia no ideologizada, sino aquella que realmente uno va descubriendo que lo que está en juego no son las ideas, sino la propia identidad, el propio ser de cada cual. Todos creo que conocéis el desarrollo que hace Lawrence Kohlberg de la conciencia moral, hablando de diferentes niveles y 6 estadios en esos niveles, 2 en cada uno, que habla del nivel de madurez preconvencional, el nivel de madurez moral de la conciencia a nivel convencional y el nivel postconvencional de madurez de la conciencia moral. El nivel primero, el preconvencional, estaría fundamentalmente determinado porque lo que yo en conciencia creo que debo de hacer siempre viene dado por el imperativo de la obediencia. Obedecer, obedecer, obedecer. Estos son los niños. El nivel preconvencional es la edad infantil. Y uno encuentra en esa edad infantil seguridad cuando
sabe que está haciendo aquello que se le ha pedido por un principio de autoridad. El principio de autoridad me lleva a encontrar seguridad a la hora de actuar. Y si no lo hago, sé que me van a castigar. Y si lo hago, sé que me van a premiar. Esta experiencia es una experiencia que se da en la infancia, pero hay gente que se muere siendo niño, moralmente. Es decir, que necesita permanentemente que le estén diciendo desde fuera lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que está bien, lo que está mal. Esto sería un nivel preconvencional, por tanto infantil, de desarrollo de madurez moral. Habría un segundo nivel, que pone Colbert, que es el nivel convencional. Y es la típica experiencia de ese niño que ha sido bueno, educado, correcto en clase, hace sus deberes y de golpe te llega la madre diciendo: mi hijo se me ha echado a perder porque se ha vuelto un irresponsable, ya tiene 14, 15 años, no admite horario, no admite ningún tipo de discusión, todo lo pone en cuestión, hasta ahora obedecía a todo. Y es que el niño empieza a socializarse y para él lo que le va a dar la seguridad es fundamentalmente el grupo, la pandilla, los amigos. Son más importantes la pandilla y los amigos que las propias indicaciones que la autoridad paterna, por ejemplo, o del colegio o de otras instituciones puedan tener sobre él. Y fijaos, lo que él teme o por lo que se mueve en su conciencia de lo que debe hacer o no, es fruto fundamentalmente por el miedo a ser rechazado y excluido del grupo. Si uno tiene miedo a ser señalado, uno lo que hace es apagar la voz de su interior. Aunque esté en desacuerdo con el grupo, lo hago por tal de que no me excluya. Pero ese niño va madurando y llega un momento donde, después de pelearse muchos días con su padre y con su madre por la hora de volver a casa y por hacer los deberes bien o no hacerlo, llega un día en que, un sábado por la tarde, se queda en casa viendo con su padre y con su madre una película y le preguntan: oye, ¿y por qué no te vas con los amigos? Hoy quiero estar con vosotros. Me parece más importante el rato que estamos haciendo juntos de convivencia que irme con mis amigos. Ese día acaba de perder el miedo al qué van a decir, acaba de perder el miedo al rechazo en el grupo y él es capaz de tomar decisiones desde aquellas convicciones, desde aquellos valores que él ha descubierto que son extraordinariamente fecundos para su propia vida y que le dan esa identidad, ese modo de estar en el mundo. Bueno, yo creo que aquí es donde nos encontramos en un nivel más bajo a nivel social. Mayoritariamente, y este es un juicio que yo hago, del que podéis disentir, por supuesto, de esto y de todo lo que yo diga podéis disentir, pero yo creo que fundamentalmente nuestra sociedad es una sociedad que está en un nivel de madurez moral convencional. Es decir, donde fundamentalmente lo que no queremos es ser señalados como elementos que sean divergentes de la realidad en la cual estamos ubicados. Queremos ser políticamente correctos, queremos de alguna manera no ser rechazados, excluidos o eliminados de la tribu en la cual nos ha tocado vivir. Y esto yo creo que nos está pasando una factura enorme, ¿no? Porque significa que la identidad personal, si queréis traducirlo por personalidad de cada cual, se va quedando empobrecida. Se va quedando empobrecida porque al final no llega a lograr ese estadio post-convencional donde uno está dispuesto a decir no. Porque la libertad fundamentalmente humana no está en poder decir sí. La libertad está fundamentalmente vinculada al poder decir no. Cuando todos me dicen lo que tengo que hacer y yo puedo ante los demás decir no. Las decisiones en conciencia tienen que ser decisiones que tiendan. A mí no me gusta hablar de libertad.
aquello que yo puedo decidir para mí libremente tiene que ser universalizable para todos y cada uno de los seres humanos, si queremos que sea esa decisión moral. Porque si no es moral, tampoco podemos aceptarla como autónoma. La autonomía, a partir de Kant, exige el principio de universalización. ¿Y esto qué significa? Pues significa que tenemos conflictos a partir de aquí. Si yo tomo decisiones en libertad, porque estoy en este nivel de desarrollo en mis convicciones, en mis valores, en mi propia identidad y personalidad, estoy en un nivel post-convencional, yo tengo capacidad y criterio para decir no. Y aquí viene el gran conflicto, la objeción de conciencia como una colisión entre los derechos y los valores. Habitualmente estamos en un momento donde reducimos lo moral y lo ético a lo jurídico. Si aquello está legislado, es porque se puede hacer, porque teóricamente hay un valor detrás que se protege. Bueno, no es verdad, no está del todo claro que el mundo de lo jurídico abarque toda la realidad humana buena. De hecho, hay leyes que son profundamente injustas o inmorales. Y yo puedo decir que son injustas o inmorales porque mis valores me llevan a entender la justicia, lo moral, de otra manera totalmente distinta. Es verdad que lo ideal sería que todos los valores que poseemos, que sostenemos, que soportamos los seres humanos, los seres morales, pudiesen ser protegidos jurídicamente. Pero esto es inviable en una sociedad plural. Por esto hay una colisión y hay un enfrentamiento entre las diferentes cosmovisiones axiológicas y a veces las normas jurídicas que se elaboran. En este sentido me parece importante que, fijaos, la ley orgánica de la LORED, la ley orgánica sobre muerte digna del 24 de marzo, que regula la eutanasia en España, en el artículo 3 define la objeción de conciencia diciendo: derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones. Es decir, en el fondo, la colisión es fruto entre lo que se ha regulado jurídicamente y lo que uno interiormente experimenta como parte de sí mismo y a lo cual no cree que tenga que ceder o realizar. Esto me parece importante. ¿Por qué? Porque la discusión de la objeción de conciencia no la podemos llevar, y mira que en la Comisión de Bioética, en el Comité de Bioética que hemos elaborado el documento sobre objeción de conciencia, y además creo que no quedó del todo mal, y en el que dedicamos muchas horas a discutir y a poner acento, discusiones sobre una frase, una palabra, hemos tenido, precisamente venía por esta posición. Es decir, delimitar bien que el marco de la objeción de conciencia va vinculado a un mundo que tiene que ver con los valores y con la ética y que no está vinculado estrictamente al marco jurídico. ¿Qué es lo que puede hacer el marco jurídico? Reconocer en un ordenamiento, por ejemplo, donde no se penaliza la eutanasia, que una persona, dentro de la propia ley, se reconozca que puede hacer objeción de conciencia. Esto es una objeción de conciencia legal. Pero, y quiero que esto también quede claro, hay objeción de conciencia que, aunque no estén recogidas en la ley, se convierte en un imperativo absoluto. Es decir, yo me puedo jugar el cargo, me puedo jugar el bolsillo, me puedo jugar incluso hasta la propia vida, porque una ley me obliga a hacer algo que yo, desde mi propia convicción íntima, que configura mi propio ser, no estoy dispuesto a realizar, aunque no esté amparado por la ley. Lo que pasa es que hay determinadas leyes que, como hay valores que están en juego y que suponen un conflicto entre el marco jurídico y el marco ético, se recoge en el marco jurídico precisamente la excepción que se puede hacer desde la ética, es decir, desde el conflicto de valores. Como no vamos muy allá de tiempo,
Sí, Paco, Diego, como me has dado permiso, te digo 5 minutos. sí, por eso. Como no vamos muy bien de tiempo, voy a desglosar 2 puntos que me preocupan extraordinariamente. Uno, esta objeción de conciencia que tiene un sentido estrictamente moral, la hemos burocratizado. Y nuestra sociedad en general se ha burocratizado. Todo hay que someterlo al imperio, ahora ya online y digital, pero meterlo todo sobre el Big Data, si se hace online, o sobre papel. Necesitamos hacer una reflexión sobre esto, porque por primera vez la objeción de conciencia hay que inscribirla en un registro de objetores. Es decir, antes de que yo me encuentre con la realidad de un ser humano que en una situación sufriente, terminal, todo lo que queráis, me pide que le ayude a poner fin a su vida a nivel médico sanitario, tengo que estar inscrito. Y esto es un prejuicio. Por tanto, estoy siendo crítico en este momento. El registro de objetores es la burocratización, es la contaminación de la objeción de conciencia en un marco en el que la realidad ante la cual tengo que poner en juego mi propia condición humana, mi propia identidad del quién soy, la tengo que poner en juego antes de que la realidad exista. Y esto me parece preocupante. Pero si seguimos ese juego, el juego de aceptemos que ante una realidad que aún no es real, la petición de eutanasia, tengo que inscribirme con anticipación en un registro de objetores, lo que me viene inmediatamente es, bueno, ¿y por qué entonces las instituciones, y este sería el caso de la objeción de conciencia institucional, las instituciones, antes de que ocurra la realidad, no pueden declarar que ellas, como tales instituciones, no pueden realizar o no deben realizar, de acuerdo a sus convicciones en las cuales están articuladas y construidas esa institución, que soportan determinados valores, no pueden realizar determinadas prácticas eutanásicas. ¿Qué quiero decir? Si la objeción queda desvinculada del caso real concreto y la llevamos a un registro, quiere decir que la convertimos en un prejuicio. Y si es un prejuicio, quiere decir que desde ese prejuicio no podemos decir una palabra en contra de la objeción de conciencia institucional. Y esto lo quiero mostrar simplemente como marco de conflicto en el que a mí me da mucho que pensar. Y por último, para acabar, iniciando un gusanillo que empieza a preocuparme y que lo comparto con todos los que estáis esta mañana en esta sesión. Y es la objeción de conciencia en un proceso que tiene que seguir dándole vueltas ante nuevas realidades. Por ejemplo, la realidad de la humanidad virtualizada. Ahora mismo, ya con el metaverso, vamos a tener obligaciones morales sobre realidades que no son tales, sino que son virtuales. Lo dejo ahí. Una objeción de conciencia en un mundo donde estamos hipervigilados y controlados por la tecnología digital. Y esto me parece que necesita también que le demos una vueltecita, porque tenemos que empezar a ampliar la reflexión sobre la objeción de conciencia a otros terrenos. Y por último, para acabar, la objeción de conciencia inconclusa, por tanto necesitada de reflexión, tendrá que ver también con la responsabilidad en las decisiones que ya no van a ser tomadas por los seres humanos, sino por algoritmos cuánticos. Lo que hoy tarda un ordenador cuántico en desentrañar una clave encriptada, un ordenador normal actualmente tardaría 30.000 millones de años. Es decir, la capacidad que va a tener los algoritmos para la toma de decisiones va a ser un problema importantísimo, porque en el fondo vamos a empezar a poner en juego nuestra conciencia moral con la conciencia de un algoritmo que nadie conoce quién lo ha diseñado y en qué claves morales y axiológicas se soporta. Bueno, desde aquí os dejo, simplemente podríamos seguir hablando, pero por el tiempo os dejo que podéis preguntar si queréis, intervenir.
bueno, lo que os apetezca. Muchas gracias por aguantarme. Pues muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias por ajustarte al tiempo, o sea que por lo menos en este momento vamos en hora. Y bueno, muchísimas gracias por este prisma poliédrico con el que nos invitas a la reflexión de la objeción de conciencia, dejándolo como un horizonte abierto sobre el que todavía las personas tenemos, las personas como personas y también como colectivos, mucho que reflexionar. Así que, mira, no ha habido preguntas específicas, ha habido alguna intervención en relación con los niveles de maduración moral de Colbert, pero bueno, no ha sido formulado como pregunta y así. Bueno, una reflexión personal a propósito de esta intervención en el chat que ha habido con respecto a Colbert y a sus niveles de maduración, que me genera a mí también un ámbito de incertidumbre que me lo viene generando desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con que, teniendo en cuenta que aproximadamente el 10% de las personas son las que llegan a alcanzar el nivel postconvencional de Colbert, es decir, que esta sociedad la estamos construyendo con el 90% restante y que estamos casi todos, bueno, pues la verdad es que difícil se nos guía el reto. Así que, pero bueno, ahí tenemos el horizonte y tenemos ese prisma magnífico que tuvimos objetos para reflexionar sobre ello. Gracias. ¿Tengo que decir algo sobre eso? No Una lo sé. breve palabra. No, Yo sí, creo claro que sí, claro que sí, por supuesto. Yo creo que la madurez moral es una tarea de las más urgentes que tenemos que realizar en este momento social, cultural, político, económico, porque eso nos va a llevar a una sociedad cada vez más responsable de los individuos y no van a ser aquellos que determinen las normas desde el marco jurídico quien desarrolle nuestra vida. Mi vida la he de desarrollar yo, desde quién soy, desde cómo soy, desde lo que creo y desde lo que estimo axiológicamente que da un sentido a mi biografía. Pues nada, muchísimas gracias, Paco. Y a vosotros. Venga, gracias. Y bueno, me toca a mí seguir para presentar la siguiente ponencia. Leonor, discúlpame, han llegado algunas preguntas, ahora sí que han llegado, es que han llegado más tarde, si quieres leer alguna más por darle a Paco y dar alguna respuesta. Pues espérate que no las he visto, porque ya estaba cerrando y cuando yo he mirado no había nada. Sí, es que han llegado en el último momento. Mira, si quieres te leo alguna. Ana Yebras nos pregunta, ¿cómo se garantiza la prestación si no se sabe hasta el momento justo que un profesional es objetor? Porque no hay que perder de vista que el solicitante está sufriendo. Paco, ¿lo has escuchado? Sí, es que el conflicto no lo tiene solamente el profesional, también lo tiene el paciente. Cuando llega el paciente vive en un conflicto para pedir una solicitud de eutanasia, ¿eh? Es decir, es un sujeto moral, por tanto merece ser respetado. El tema aquí es que habrá que concretarlo, y nosotros lo hemos dicho desde el Comité de Bioética en Andalucía, sobre todo en el tema de los registros de objetores. Habrá que buscar una fórmula, pero cuidado, esa fórmula es organizativa para organizar los servicios de cara a que aquellos que no tengan problemas de conciencia ante la eutanasia puedan gestionarse los servicios para satisfacer los derechos de estas personas que las solicitan. Pero, ojo, institucionalizar registralmente, burocráticamente, quiénes son y quiénes no son, yo lo único que quiero decir y expresar es que eso está soportado no ante la realidad concreta, sino ante un juicio que, por tanto, prejuicio ante una realidad que aún no existe. Yo, metiéndome en un registro de objetores, a lo mejor me veo en mi praxis asistencial que en un caso concreto, como médico, tengo que provocar esta eutanasia. Y eso quiere decir que a lo mejor el registro, que vale para los organizadores
de los servicios sanitarios públicos y privados no necesariamente es la panacea donde nos jugamos la objeción de conciencia. Porque yo vuelvo a decir que la objeción de conciencia siempre va ligada a la realidad, y a la realidad caso a caso. Bueno, no queremos dilatarnos mucho. Hay alguna otra pregunta, pero bueno, la vamos a dejar ahí. Hay una panelista, una persona que pregunta si a tu juicio sería más fácil hacer un registro de personas dispuestas que un registro de personas objetoras. No lo tengo claro, a eso también le he dedicado algunos ratos, no lo tengo claro. De todas formas, creo que ambas son gente que podrían quedar señaladas. Y eso es precisamente lo que me parece que no se debe nunca de realizar. Señalar quiénes son los eutanásicos y los no eutanásicos. Eso me parece gravísimo, porque devalúa precisamente una cuestión. Si es que, fijaos, la objeción de conciencia ahora mismo la hemos llevado del servicio militar al ámbito sanitario, donde nos estamos jugando el marco de la objeción de conciencia fundamentalmente son en los temas de salud. Y a mí me parece que, con lo último que quería decir, donde nos vamos a jugar la objeción de conciencia no va a ser solo ahí. Nos la vamos a llevar en otros muchos terrenos que van a venir marcados por la tecnología, la biotecnología, el acceso a una cantidad de información terrible, a la capacidad que van a tener o que tienen ya de saber nuestros gustos a partir de algoritmos y para tomar decisiones por nosotros. Entonces, fijaos, la objeción de conciencia a mí me parece que también tenemos que empezar a amplificarla. Pero esto es solo el inicio de la reflexión, que hay que dedicarle más tiempo. Bueno, ya sí vamos a cortar aquí. Reitero, muchísimas gracias, Paco, y pasamos a la siguiente mesa.